historia escrita y narrada por Alberto Rodríguez Pachuley. En los bosques, entre sus vastas dimensiones, albergan muchos misterios, anomalías que pueden ser tanto mágicas como escalofriantes. Gentes que han tenido la fortuna de internarse en alguno de ellos y salir vivos, aseguran que tienen vida. Cuentan que seres extraños muy pequeños les impedían salir de ellos. Incluso la misma vegetación les cerraba los caminos llevándolos por donde ellos querían. Caminaban horas y horas y siempre llegaban al mismo lugar, los hacían ir en círculos. La misma brújula dejaba de funcionar misteriosamente. Fuerzas extrañas manipulaban su naturaleza para protegerla de invasores furtivos. No les permitían escapar, sobre todo cazadores y a quienes le hacían daño, como taladores de árboles o mineros. Muchos de ellos recibían un castigo ejemplar, los perdían en su inmensidad, hasta que la fiebre verde los invadía enloqueciendo de terror al presenciar cosas inimaginables. Entonces morían con sus propios miedos. Con el tiempo todo eso fue quedando en el olvido. Algunos ni siquiera se daban por enterados de estas leyendas, al ser gentes que emigraban de otros lugares. Además no creían en historias fantasiosas, por eso se fueron reubicando entre esos bosques, sobre todo rancherías de granjeros y ganaderos. Esta historia en particular se refiere a José o Pepe, como solían decirle sus amistades de confianza. Una vez que levantó su pequeño rancho con madera de los pinos del bosque, se mudaron a ese lugar. Quería vivir tranquilo criando vacas, borregos, gallinas y todo tipo de animales domésticos. Mariela, su esposa, y sus dos pequeños hijos Luisito y Lupita también estaban felices. El nuevo cambio les vendría muy bien. No imaginaron que vivir ahí salía muy caro, sobre todo aquel que dañara el hábitat de la naturaleza, y ellos habían cortado muchos pinos para tomar su madera. Habían hecho enojar a los habitantes mágicos del bosque, sus protectores, y pronto se hicieron notar. Esa noche de entre los árboles se escuchaban lamentos, pareciera que el mismo bosque estaba llorando. Fuertes vientos agitaban sus ramas y en ocasiones parecía que de ellas salían risas escalofriantes. Todo eso no dejó dormir a la familia. Aunque pensaban que era algo natural en los bosques, nunca habían presenciado nada parecido. Por fortuna sus animales estaban protegidos en los corrales y en el granero. Aún así se veían inquietos, como que presentían el mal. Toda la noche fue así. El viento y sus extraños lamentos no cesaron. Por la mañana todo amaneció en calma, cantidad de pájaros volaban tranquilamente y los animales silvestres corrían entre las hojas o subían a los árboles. No parecía que la noche había estado caótica. Después de ese suceso, los demás días fueron tranquilos, no pasó ninguna anomalía, ya hasta habían olvidado lo de esa noche, pensaron que solo fue cosa de la naturaleza, con un repentino cambio climático. Pero en la noche siguiente en el gallinero, las plumíferas nerviosas empezaron a hacer escándalo. Su exasperante cacaraqueo alebrestaron a otros animales y el escándalo no se hizo esperar. Pepe no hizo caso, pensando que se estaban peleando entre las gallinas y se volvió a dormir. Al otro día, en cuanto se levantó, fue a revisar los gallineros. La sangre se le heló cuando vio 3 cabezas tiradas de ellas, entre plumas regadas. Contó todas las gallinas y le faltaban 4. No había rastros de ellas, solamente las enterregadas cabezas. Revisó los alrededores y nada. Imaginó que habían sido lobos o coyotes quienes se las habían llevado. Esos eran los riesgos de vivir en pleno monte. En la siguiente noche no se escuchaba ningún ruido. Los animales descansaban tranquilamente. De repente un escalofriante berrido hizo saltar de la cama a José. Las gallinas también empezaron a cacaraquear. Pepe, prevenido por lo que venía sucediendo anteriormente, tenía su escopeta a un lado. La tomó y salió pronto para cazar a quien estuviera devorando a sus animales. Al llegar, lo único que vio fue un borrego desvivido en el corral. Luego de revisar bien sus animales, notó que faltaba otro. Se lo habían llevado. Pero ¿qué animal sería capaz de hacerlo sin dejar rastro? Porque no había nada. Era la segunda vez que lo atacaban y no tenía idea de quiénes o qué eran los atacantes. Pero no se quedaría con los brazos cruzados. En la noche vigilaría los corrales y cazaría a esos carroñeros. Después de enterrar al borrego fue al pueblo por víveres y cartuchos para su escopeta. No sabía a lo que se enfrentarían y debía estar preparado. Al entrar a la tienda,
El tendero le preguntó que si era nuevo por estos lugares y en dónde vivía. Cuando Pepe le respondió, el hombre le dijo que tuviera mucho cuidado. Miles de cosas se decían de estos lares. En esa zona del bosque donde se habían ubicado existían seres protectores de la naturaleza y eran muy vengativos. Los duendes podrían ser buenos, pero existían otros muy malignos. De esos bosques se contaban muchas historias en desapariciones, de gente que le hacía daño a la naturaleza. Sobre todo se decía que estaban malditos y si él había hecho algo que los molestara, estaba en peligro junto con su familia. Pepe no dijo nada, tomó sus cosas y se marchó, pensando que eran leyendas de gente supersticiosa. Sin embargo, aunque estaban sucediendo anomalías en su rancho, no creía en esas cosas. Ya por la noche improvisó un escondrijo donde se ocultaría para vigilar sus animales. Desde ahí podría ver cualquier movimiento o si entraba algo del bosque. Pasaron unas horas y nada, pero alrededor de las 12 escuchó los gritos de sus hijos. Fue rápido a su habitación. Cuando llegó los encontró asustados. Le contaron que dos pequeños seres estaban en la habitación. Su aspecto era horrible, parecían ancianos de orejas grandes y picudas, con un sombrero enorme y puntiagudo, de no más de medio metro de altura. Empezó a creer lo que le dijo el tendero y sintió escalofríos. Una cosa era que se llevaran las gallinas y otra muy diferente, que quisieran llevarse a sus hijos. Entonces puso jaulas como trampas alrededor de su rancho. Pensó que con eso atraparía a esos malévolos duendes. Esperó toda la noche en su habitación sin salir para no arruinar su plan. Pero en la mañana cuando revisó las trampas, solo había gallinas en ellas. Los duendes las habían metido. Malditas entidades eran malévolamente inteligentes. Sin embargo, aún no conocían del todo su maldad. A esas alturas solo estaban jugando con ellos. Faltaba lo más terrorífico. Ese mismo día en la tarde, al estar jugando su hijo cerca de los corrales, vio una moneda de oro tirada en la tierra frente a él. La tomó, luego apareció otra y otra. Muchas aparecían formando un caminito hacia el bosque, pero no se veía a quien las estaba poniendo, solas estaban apareciendo. El muchachito fue cogiéndolas una por una hasta perderse en el bosque. Cuando José se dio cuenta que había desaparecido, alarmado siguió las huellas pero ya no la encontró. Los duendes se lo habían llevado. Aunque él pensaba que podría ser un animal grande, por eso siguió buscando durante más tiempo, pero llegaron a un punto donde ya no se les permitió continuar. Las ramas de los árboles les cerraban el camino, era como si estuviesen vivos. Además de los copos salían murmullos, como diciéndoles que se fueran. Pese a que se negaban a abandonar la búsqueda, tuvieron que regresar o se perderían en ellos también. Por si fuera poco estaba anocheciendo, su hija se encontraba sola en casa y podría estar en peligro. María, la madre del muchacho, no tenía consuelo. ¿Cómo resignarse a perder a un hijo de esa manera por seres desconocidos venidos de otro mundo? Vecinos rancheros se les unieron, dijeron que ellos también fueron atacados. Los duendes desaparecían sus animales, decían que el lugar estaba maldito, cobraba vida por las noches y para buscar a su hijo debía ser de día. Regresarían en la mañana para salir en su busca. No pensaron que quizás el mañana podría ser demasiado tarde. Ya por la noche, en la madrugada, José vigilaba afuera. Mariela permanecía en una habitación cuidando a su hija. No deseaba que se la llevaran como a Luisito, pero también temía por su vida y la de su esposo José. Lo que habitaba esos lugares era demasiado poderoso. Pensaba que lo mejor sería irse. El bosque no quería intrusos destructores de su hábitat y pensó decírselo a Pepe. De repente escuchó una risita malévola y vio que en la ventana estaban dos entidades grotescas. Eran como se las había descrito su hija, arrugados de la cara como ancianos, de nariz enorme, pequeños, con orejas grandes y picudas. Sus ojos brillantes la miraban con un odio fuera de lo común. Por inercia empezó a gritar asustada. Cuando Pepe llegó, alarmado le preguntó qué sucedía. Mariela no le respondió, estaba dopada, ida, con la mirada fija hacia el bosque. De su hija no había nada. No comprendía cómo pasaron sin ser vistos por él, si estaba vigilando el único acceso para poder llegar a las habitaciones. Tomó un vaso con agua y lo arrojó en el rostro de Mariela. Lo frío del agua la hizo reaccionar, entonces le dijo que dos duendes le habían arrebatado a su hija llevándosela. Sin perder tiempo se fueron tras ellos, rogándole a Dios que los ayudara para encontrarla. Esa noche se sentía más tenebrosa y oscura que las anteriores.
ni con las potentes lámparas que llevaban podían escrutar los oscuros recovecos del bosque. Por si eso fuera poco, un viento inusual parecido al del primer día empezó a soplar. De pronto vio a un hombrecito desplazarse entre una vereda y sin pensarlo le disparó. Por la oscuridad no distinguió bien si dio en el blanco. Al querer hacerle otro disparo, la rama de un árbol bajó con fuerza y le tumbó la escopeta. Cualquier persona escéptica pensaría que el viento ocasionó ese movimiento, pero no, el árbol se había movido por sí solo, desarmando a Pepe. Parecía estar furioso. A José no le importó quedarse sin la escopeta, ni que el bosque tuviese vida. Cogió a su esposa de la mano y, aún sintiendo miedo, continuaron la búsqueda. Los árboles con sus ramas amenazantes trataban de impedírselo. Sin embargo, era más el amor por su hija que cualquier miedo. Llegaron al pie del tronco de un viejo árbol. En él parecía haber una diminuta entrada, como una cueva, y al ras de ella estaba un puñado de monedas de oro. Pepe quiso tomarlas, pero la mano de Mariela se lo impidió. Nada de lo que esos entes ofrecieran solía ser bueno. La tentación de llevárselas era mucha, pero ahí las dejaron. Un presentimiento en el corazón de Mariela le decía que no debían tocarlas. Siguieron buscando y nada, hasta que cansados se rindieron y decidieron regresarse. Cuando volvieron a pasar por el mismo árbol seco, las monedas ya no estaban. Entonces vieron que de la pequeña cueva aparecía su hija toda enterregada. No podían creerlo, por alguna razón se la habían regresado, pero les llevaba un mensaje. Dijo que se fueran o los desaparecerían a todos. Sonará increíble, pero las monedas de oro era como un pago por la niña. Si las hayan tomado nunca la hubiesen dejado libre. A su hijo no lo regresaron, era el pago por los árboles que desvivieron para su rancho. Antes de irse quemaron todo lo construido con esa madera. Jamás olvidarían esa terrible experiencia. Amargamente se dieron cuenta que lo que se decía de los bosques era verdad. Eran mágicos y los habitantes seres malignos para los depredadores, pero benignos a su naturaleza.